Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Gracias por estar en el canal de Testimonio. Esta es una invitación especial para todos mis hermanos sacerdotes, religiosos y religiosas que tengan un testimonio de vida y quieran compartirlo con nosotros. Mi hermano, si Dios te ha cambiado la vida, si Dios ha tocado tu corazón y quieres compartirlo con todo el mundo, pues nosotros, el pueblo, las ovejas del pueblo de Dios, queremos escuchar qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que mi hermano sacerdote, mi hermanita religiosa, religioso, quisiéramos que compartieras tu testimonio. Aquí está mi teléfono, mándame un mensaje de texto y yo me comunico contigo lo más pronto posible. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde Jalisco, México. Y este testimonio, por lo interesante y lo extenso que está, lo quisimos hacer en 3 partes. Así que hoy vamos a presentar la primera parte. Y pues, mis hermanos, tengo en la línea por vía WhatsApp a el Padre Salvador. Mi hermano, mi hermana, quiero que te pongas cómodo y que por favor este testimonio lo escuches con calma y le pongas mucha atención. Padre Salvador, le damos muchísimas gracias por haber abierto su corazón y compartir este testimonio con todos nosotros. Bueno, Padre, en este momento voy a dejarle abierto el tiempo para que usted empiece a contar su testimonio en este video que es la primera parte. Adelante, Padre Salvador. Buenas noches, hermano Arturo Medina. Estoy bendecido por el Señor, por mi Dios y Señor. Estoy feliz de que el Señor me haya tomado en sus manos para ser instrumento de su gracia, de su paz, para ir a donde el Señor me quiere, donde el Señor quiere que yo vaya, mejor dicho, donde el Señor quiere estar. Pero digo donde el Señor quiere que yo vaya porque el Señor me ha dicho que el sacerdote es ese otro Cristo. Por eso donde está el sacerdote está el Señor. Y aquí estoy, por gracia de Dios, compartiendo este testimonio, porque el Señor así me lo pide. Y lo que el Señor me pida, yo se lo quiero dar en su santísimo nombre. Mi nombre es Salvador Adoño, organista, originario de una comunidad del estado de Jalisco, México. Esta población se llama Soyatlán del Oro, Jalisco. Por gracia de Dios, aún cuento con mi padre y mi madre. Por parte de mi papá tengo 8 tíos, 4 hombres, 4 mujeres. Por parte de mi mamá igual, también son 4 hermanas que tiene mi madre y 4 hermanos. Gracias, hermano Arturo Medina, por ser ese instrumento de Dios para hacer llegar al pueblo del Señor lo misericordioso que es nuestro Dios. Bien, pues yo soy, como ya lo mencionaba, Salvador. Soy un miembro de una familia numerosa, 9 hermanos, 4 mujeres, 5 hombres. Gracias a Dios todavía vive mi padre y mi madre. Mi padre tiene 72 años, mi madre tiene 5 años menos. Y bien, pues yo fui un niño, la verdad que hoy que hago recuerdo, siempre conté con la misericordia del Señor, con su ayuda. Siempre el Señor me tuvo de su mano, porque si no hubiera sido así, yo ya no estuviera en este mundo. Yo no hubiera sido sacerdote. ¿Por qué cuento esto? Porque pertenezco a una familia numerosa, católica, pero católica solo de nombre, católica solamente porque, pues sí, recibieron los sacramentos, pero que yo tenga recuerdo, mis padres a quienes hoy amo con toda mi alma, pues no fueron esos padres que estuvieran atentos a acercarnos a la iglesia.
Mi infancia, ¿cómo fue mi infancia? ¿Quién era el niño Salvador? Pues fue un niño que tuvo que pasar por situaciones muy difíciles. Y digo que tuvo que pasar porque gracias a todos esos golpes, gracias a todas esas eh, problemas, dificultades, hoy el Señor me ha permitido valorar todo cuanto tengo, cuánto cuánto estoy viviendo. Recuerdo que de pequeño mi padre me enseñó a rezar. Recuerdo que la primera oración que él me enseñó fue la oración del ángel de la guarda. Y a mí me emocionaba mucho rezar antes de acostarnos, me llenaba. Yo fui creciendo y mi padre jugaba conmigo, ya no, me bromeaba mucho y yo tomaba todo muy en serio. Yo me molestaba porque él no tomaba en serio las oraciones. Él no quería rezar ya conmigo en cierta etapa de mi vida, ya que iba creciendo y yo quería seguir siendo ese niño que contar con el apoyo de su papá y para rezar a Dios. No sé, yo quería ese apoyo, pero bueno, llegó el momento en que ya no lo tenía. Nosotros como hermanos nos llevamos un año de diferencia, así que pues les comparto, hermanos, que no tuve el amor de mis padres como yo lo hubiera querido, como escuchaba en clases en la escuela que otros niños sí lo tenían. Fue una situación difícil, una situación dolorosa, una situación en la cual si no hubiera sido por la gracia del Señor, repito, yo no estuviera en este mundo. Y lo que pasa que recuerdo que siempre fui un niño muy sensible, muy, no sé, ah, nunca me gustó las injusticias. Mi hermano, el más grande, fue un hombre muy duro, muy recio. Lo que no hacía nuestro padre lo hacía él. Gritarnos, pegarnos, maltratarnos. Yo sufrí mucho con mi hermano. Nos llevamos de diferencia en edad, que son eh, unos 15 años. Y sin embargo, aquel niño Salvador de 7 años ya peleaba a muerte con su hermano. ¿Por qué peleaba a muerte con su hermano? Porque mi hermano de quinto de primaria tuvo que dejar la escuela, porque provengo de una familia pobre, humilde, sencilla, que pasó por muchas necesidades y mi hermano tuvo que dejar la escuela para ayudar a mi padre para pues que no nos faltara lo necesario para vivir. Y pues bueno, él creo que se atribuía cosas que no le competían, precisamente porque como aportaba a la casa, como que se sentía con derecho de gritarnos. Le gritaba mucho a mi madre, mucho a mi padre, y eso a mí me molestaba. Me molestaba tanto que yo me le ponía a un niñito, me le ponía a ese hombre, y él me trataba como si fuera de su edad. Hay varias anécdotas en donde que aún recuerdo, en donde él me estaba asfixiando. Me agarró, me llevó a un charco había mucho lodo y no sé, él tenía mucho coraje también conmigo. ¿Por qué tenía ese coraje? Aparte de lo que comento, en esos momentos todavía mi padre me consideraba mucho, todavía me consideraba mucho. Pero mi madre le tenía miedo. Lo único que le decían por su nombre y ya, ponte en paz, déjalo. A mí me daba mucho coraje porque yo quería que le pegaran. Yo quería que se defendieran y no pasaba lo que yo pedía.
yo me fui llenando de mucho resentimiento porque llega el momento en donde yo siento que mis padres no me quieren. Siento que empiezan a señalarme y pues para su hijo, el más grande, le dan todo. Nacen los demás hermanos y pues cada vez, cada vez siento menos ese cariño, ese amor que en un momento, sinceramente, sí lo sentí. ¿Qué sucede todavía en mi niñez? Yo tenía una voz muy ladina, una voz que estaba, pues no era muy varonil. Y de allí se agarraba mi hermano para, para hacerme sentir mal. Me decía adjetivos femeninos muy feos. Me hirieron mucho me hirieron. Y lo que me sucede que en un momento de mi infancia, pues convivo ahí con las hermanas, porque eh, pues soy de los más chicos en esta etapa de mi vida y pues allí estoy con ellos. Eh, las cosas van mal, voy creciendo. Mi corazón se fue llenando de mucho rencor, de mucho odio contra este hermano y después aparece otra hermana, la tercera de los más grandes. Igual la misma situación que con mi hermano. ¿Cuál era por qué era mi pelea con ella? Igual, hermano Arturo, porque trataban muy feo a mis papás. Les decían groserías, horribles, como si fueran iguales. Les faltaban mucho al respeto. Y a mí eso me molestaba mucho, me daba mucho coraje. De las malas palabras que ellos decían, yo las fui aprendiendo. Y cada vez las decía con más fuerza, cada vez las decía con más sabor. Yo decía para que les dolieran. De ellos, de ellos fui aprendiendo. Fui muy mal hablado. Palabras horribles que ellos decían y que yo se las fui aprendiendo. Bien, pues ya para salir de esta etapa de la infancia, solo compartirles que en mi infancia no me sentí querido, no me sentí amado, crecí con muchos complejos. Fui un niño muy acomplejado. Fui un niño que, como no sentía ese amor de sus papás, ese amor de sus hermanos, ese amor de quienes le rodeaban, los tíos, pues me refugié en la televisión. Desde que tengo uso de razón, recuerdo Recuerdo que nosotros, aunque éramos pobres y no teníamos televisión, pues a mi abuela, que en paz descanse, le mandaron una televisión de Estados Unidos y de ahí de toda la familia era la única que tenía. Yo recuerdo que casi todo el día era de ir a ver televisión. Eso sí, cumplía con mis tareas, cumplía con mis actividades que me ponían y yo me refugié mucho en la televisión, mucho en la televisión. Tanto que eran las 10:30, 11 de la noche y pues ya cerraban allí con mis abuelos y yo adentro viendo televisión hasta que a eso de las 12 de la noche, pues ya tenía que irme. Así fue durante muchos años hasta que tuvimos televisión en casa, una televisión blanco y negro, por cierto, yo fui quien la compró, seguí con ese vicio. Me seguí refugiando mucho en la televisión. Amanecía, anochecía y yo con ese vicio de televisión. No sabía que era un vicio que después me iba a pasar factura. Llego a la adolescencia. Mi adolescencia tuve muchos amigos. Para mí un amigo era muy sagrado. Yo estaba tan necesitado de amor, yo crecí con ese vacío de amor que en mis amigos
me sentía con mis amigos, me sentía muy bien, pero luego fui cayendo en muchos errores que no debí de haber caído. Fui comprando amistades. Recuerdo una anécdota, les comparto, que en la secundaria, para que mis amigos no me abandonaran, me aceptaran, pues fui haciendo lo que ellos hacían, poco a poco, pero lo fui haciendo, como es el probar el alcohol. No me gustaba, yo decía, ¿por qué la gente se emborracha si, si aquello, pues se dice que no tiene sabor? Y bueno, pues hasta que llega el momento que digo, a ver, ¿por qué estoy diciendo esto si no lo he probado? Lo pruebo y al principio, sinceramente, no me gustó. Y ahora sí decía, esto no tiene sabor, ¿por qué la gente se emborracha? Pero llego a la etapa de la preparatoria y pues nuevamente los amigos que no son amigos, que se hacen pasar por amigos, pues me invitan, me invitan a tomar, y yo, para sentirme querido, que sentirme aceptado, accedo. Accedo y yo decía, no, es que pues todos lo hacen. Tomábamos cuando algún compañero cumplía años, solamente en esas ocasiones. De lo demás, pues yo era del estudio a mi casa. Llega el momento en el que ya estoy en sexto semestre de preparatoria. Es por allá como en el mes de mayo, y en julio ya salíamos. Para esto, pues yo tenía una novia, llevábamos ya 5 años. Fueron desde la secundaria, segundo de secundaria, que yo tenía mi novia. Esa novia la quise mucho, la amé mucho y creo que fui correspondido. Pero Dios ya tiene sus planes. No era para mí ni yo para ella, porque yo no sé qué sucedió, cómo pasó, pero bueno, llega el momento en el que estoy en la preparatoria y un diácono me invita a un preseminario. Digo que sí, digo que sí, sin pensar, sin imaginarme lo que venía. Y pues bueno, ¿qué sucede? Que me quedo, y así es como pues ya se va a abrir esa otra etapa de mi vida, en donde yo voy a entrar al seminario. Pero para esto no les había compartido, los problemas en mi casa seguían, las dificultades eran muy grandes. Mi niñez, mi adolescencia, seguía yo cada vez con más vacíos, más odios, más rencores. Multipliquemos lo que vivía aquel niño con sus hermanos, multiplicado en su etapa de adolescencia. No, pues era un infierno en mi casa, tanto que una vez me fui de ella, de casa, estando ya en la preparatoria, en quinto semestre, recuerdo. Me fui, tomé el camión que sale a las 4 de la tarde de mi rancho, a las 8 llega a Guadalajara, y de allí sale otro de 8 que llega a las 12 a mi rancho nuevamente. Pues durante el camino fui meditando sobre lo que había hecho. Yo no sabía lo que estaba haciendo, todo lo que podía venir para mi vida, pero Dios sí sabía, porque Él me regresó. Recuerdo que llegué a la central y me compré un paquete de galletas y nuevamente vamos para atrás. Pero también antes de irme de casa, pensé en el suicidio. Fui muy cobarde, bendito Dios. La sangre a mí me da mucho miedo, no puedo verla, no, la sangre yo no. Y pues bueno, porque yo quería cortarme las venas, miraba mucha televisión, les recuerdo, y que no miraba allí. Pero gracias a Dios fui cobarde, como decía, y nunca Dios no lo permitió. ¿Por qué el suicidio? ¿Por qué el irme de casa? Aunque volví por los problemas, sobre todo con mis hermanos, con estos dos hermanos, con esa falta
de amor que no sentía de parte de mis padres. Bien, pues, a pesar de que mi novia me quería mucho y yo a ella, yo no sé qué pasó. Creo que fue por salir huyendo de mi casa. Yo ya a donde fuera yo me quería ir. Yo quería salir, yo no quería saber más del pueblo. Yo decía, el día que salga de mi casa yo jamás regreso, yo jamás vuelvo. Me hacen la invitación al seminario, digo sí sin pensarlo. Me gusta, me quedo y todavía sigo amando en los primeros años a mi novia. Eso sí les comparto. Una vez que yo entré al seminario, durante la etapa de introductorio todavía la miraba cuando nos daban vacaciones. La miraba, platicábamos, pero una vez que entré ya a primero de filosofía, jamás volvimos a platicar. Yo decía, si supieras cuánto te amo, que no he dejado de amarte, si lo supieras, pero ya había algo en mí, el Señor ya había puesto la semilla en mí y no me dejaba hacer lo otro, el platicar con ella y me dolía mucho, pero yo decía, es que si lo hago cuando regrese, ¿cómo me voy a sentir? Oh, muy mal, mi conciencia no va a poder con eso y bueno, dije, ya sé, tercero de filosofía, termino la facultad y me salgo. Porque para esto yo sabía que ella me seguía esperando, me esperaba. Yo no sé cómo le hacía a esta mujer, pero cada vez que iba a mi pueblo, ella ahí andaba rondando. Pero yo no le hablaba, quería correr y ir como si fuéramos novios, pero no lo hacía. Ya se llega el tercer año de filosofía y digo, ya, yo me voy a salir. Yo no puedo estar sin esta mujer, la amo mucho, ella a mí, y, y yo voy a hacer vida con ella si me espera, pero no se lo decía. Resulta que llega tercero de filosofía y me llega la noticia de que ella está embarazada. Está embarazada, madre soltera, y digo, no, así no. Pasaron los meses y dije, sí, yo así la recibo, yo así mantengo a esa criatura, de quien sea, no me importa, y nos vamos del pueblo. Salí filosofía y antes de irnos al año de experiencia pastoral, resulta que me dicen que se va a casar y yo digo, ¿cómo? ¿Se va a casar? Y sí, efectivamente se casó. Se casó, me voy a mi año de experiencia pastoral y todavía no le olvido a esta mujer, pero sigo sin ninguna comunicación. Y dije, todavía se la quito a este hombre porque ella me ama a mí y así le hago. Pero Dios es muy grande, Dios es poderoso y poco a poco Él se iba manifestando en mi vida. Yo no me daba cuenta, pero Él se seguía manifestando fuertemente en mí. Y bueno, por gracia de Dios llega un momento en que digo, no, ella es feliz, yo la amo y porque la amo, ya, le saco de mi pensamiento, de mi corazón, yo quiero que sea feliz, yo ya soy feliz aquí en el seminario y ella tiene derecho a ser feliz. Dios todo lo fue acomodando. Allí en el seminario conocí grandes amigos, sinceros amigos, grandes hermanos, la familia que yo esperaba tener en casa, en mi pueblo, ahí en el seminario la tuve. Pero cabe mencionar también, hermanos, para gloria de Dios, me da vergüenza y no digo que todos lo hagan, yo lo hice, pero también allí tuve pues malas influencias. En preparatoria les compartía que fue un momento en donde yo empiezo a probar fuertemente el alcohol, pero en el seminario ya me hice alcohólico sin saberlo. Por gracia de Dios me mantuve firme, pero
si no hubiera sido por Dios y por la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, que siempre, siempre, de una manera especial yo sentí su presencia en mi llamado, en mi vida en general. Ella siempre me cuidó, ella siempre intercedió por mí, ella siempre me ayudó. Luego, más adelante les comparto por qué algunos detalles de este amor de la Santísima Virgen María. Por lo pronto les digo que me hice de malas amistades, que ya en su momento fueron saliendo del seminario. Me hice un hombre alcohólico, pero pues yo decía, no, esto es normal, todos lo hacen, cumplo con mis tareas, cumplo con mis estudios, no le hago daño a nadie. Y bueno, el daño me lo estaba haciendo yo principalmente, pero no me daba cuenta porque cabe mencionar que yo no creía en el enemigo, yo no creía en el diablo. Sabía que existía, pero yo decía, está en el infierno, así que el infierno está muy lejos de la tierra y no está aquí. Tristemente, hermanos, les comparto también que lo mismo de Dios. Sabía que Dios existía, sabía que Dios era grande, era poderoso, pero yo creía que Él estaba solo en el cielo y el cielo que estaba muy lejos. Así que por eso me permitía tantas cosas, pero la mano de Dios nunca me soltaba. Llego a mi año de experiencia pastoral. eh, Pasamos por un momento muy difícil. Mejor dicho, los sacerdotes con los que yo estaba, me involucro en esas situaciones que no eran mías y decido dejar esa comunidad en la que fui, a la cual fui enviado. Pero miren lo que es la misericordia del Señor, porque llego al seminario a avisar a mi prefecto de estudios que dejo el seminario, agradecer cuanto me habían dado. Pero ahí me habla Dios por medio de este santo sacerdote que llega a ser mi padrino de ordenación diaconal. Habla conmigo, yo me regreso. El señor cura que estaba en la parroquia de la Inmaculada Concepción me recibe con los brazos abiertos. Él sabía que ya me había ido y me recibe como si nada hubiera pasado. Yo dije, borrón y cuenta nueva, esto no es, los problemas son de ellos, yo sigo adelante. Bueno, hermanos, pues para no hacerla larga, durante mi estancia en el seminario les comparto que durante el tiempo de la teología, yo ya me decidí más por el Señor. Yo quise ya conocerle más, porque antes estaba con un pie adentro, otro fuera. Mis sentimientos apenas se estaban acomodando. Me ayudaron mucho los retiros que teníamos cada mes. Desde que entro al seminario, les menciono esto, el cambio de mi hermano, el más grande para conmigo, fue sorprendente. Me empezó a ver con mucho respeto, me empezó a ver de otra manera, lo mismo que mi hermana. La situación con mis padres fue ya diferente. Todavía no nos dábamos un abrazo, no había todavía un te quiero, un te amo, nada de eso existía. Yo miraba en las reuniones que los papás abrazaban a sus hijos, los hijos seminaristas a sus papás, pero yo no lo podía hacer porque mi padre pues había puesto una barrera, un hombre machista, un hombre duro, un hombre recio de carácter, un hombre, como se dice y se creen en los ranchos que son los hombres que no deben de expresar sus sentimientos. Pero bueno, cambia mi vida, porque yo voy conociendo un poco más al Señor. Para esto todavía no tengo mi encuentro con Dios, todavía no. Dios me habla de muchas maneras, Dios se hace presente, pero mi encuentro todavía no lo tengo con Él. Yo creí que así era todo, que ibas a clases, que recibías la formación filosófica, teológica y que ya era todo como una profesión más.
estaba equivocado, hermanos. Todavía no sabía lo que venía. Salgo del seminario, soy enviado a una parroquia con un sacerdote ya muy grande, adulto, 71 años, un sacerdote muy bueno, me enseñó mucho este sacerdote. Tenía un sentido del humor muy especial, con él reía yo mucho, cosa que para que yo riera me costaba mucho porque mi interior no había sanado. Dios todavía no había sanado mi corazón, aunque yo creía que sí, no era así. Pero bueno, este padre me hacía reír, me enseñó cómo trabajar en la viña del Señor. Solamente estuve un año con él porque luego él murió. Me dejan de administrador parroquial durante que son 6 meses. 6 meses. Después me envían a una parroquia grande, la parroquia de San Miguel Arcángel. Y allí estoy con otro sacerdote, un sacerdote que ya dejó el ministerio. Allí fue, hermanos, un infierno para mí, porque este sacerdote ya andaba mal, muy mal, y yo no sabía. Él no me quería a mí, él quería a otros sacerdotes, esperaba a otro sacerdote que le habían prometido y resulta que me envían a mí y pues fue un infierno. Solo les digo esto, que fue un infierno. Estaba un seminarista allí que era duro de carácter. Él no se tapaba la boca para decir lo que sentía y ellos discutían mucho. Yo quería decirle tantas cosas a este sacerdote, pero la verdad, por gracia de Dios, no lo hice. Siempre me enseñaron el respetar a los adultos, a los mayores, y lo hice, aunque decía que no lo merecía, pedía gritos, golpes, pero llegó el momento en que me dije, no, sí le gano, sí lo tumbo, pero no lo hice. Gracias a Dios no lo hice. 2 ocasiones me llamó a su oficina, me dio aquella regañada de la vida que sinceramente yo sabía quién era. Todo lo que él decía no era verdad, no era verdad. Él decía que yo era un rebelde, que no quería estar allí, que pidiera mi cambio. Él me decía que me confabulaba con el seminarista para hacerlo quedar mal. No era verdad. Tantas cosas que solamente el Señor sabe lo que pasó, lo que sucedió. Y bueno, al año Él deja el ministerio y me dejan a mí allí un par de meses nada más como administrador. Después de allí me envían como párroco a la parroquia San Isidro Labrador. Llego a esta parroquia, duro allí 4 años y medio. El primer año fue un año muy difícil porque la gente de allí, pues es gente de trabajo, es gente que es la costa. Me envían a la costa, es muy distinto a la gente de la sierra, su espiritualidad, su religiosidad, es muy difícil. Bueno, pues estoy en esta parroquia. El primer año no sabía ni qué hacer porque pocos iban a misa, eh, había poco compromiso de parte del pueblo y decía, Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero para mí todavía, hermanos, el Señor estaba en el cielo, el Señor estaba muy ocupado, el Señor tenía muchos pedidos, así que yo hablaba con el Señor, pero yo creí que el Señor no me escuchaba cuando todo era un plan divino. Llega un momento, después de este año que les digo que llevaba en esta parroquia, yo llegué en el mes de septiembre y en el siguiente año, en agosto, a una parroquia vecina del Sagrado Corazón de Jesús. El padre sale de vacaciones y me pide que si voy a cubrirle. Voy
un domingo, y cuando voy llegando había aquel gentío, había aquellos cantos tan hermosos que cuando voy entrando yo sentí que entraba al cielo. Ya el Señor me tenía preparado ese momento. Había un retiro y era con los de renovación. Pero para esto ya me habían vacunado en contra del renovación. En el seminario, tristemente, en el seminario, mismos compañeros decían que eran los carismaniáticos y pues no, el que era carismaniático era señalado, era apartado, era lo peor. Así que pues, ¿cómo? Yo no debo de pertenecer con ellos, a ellos, no debo de tener contacto con ellos. Sin embargo, bueno, pues yo voy a cubrir nada más, no es mi parroquia. Así que entro y dije, yo voy a disfrutar, nadie me ve. Al final recuerdo que les digo a estos hermanos cuánto desearía tenerlos en mi parroquia, tener este pueblo tan lleno de Dios, con ese corazón abierto que ustedes tienen. Recuerdo que una señora del ministerio, perdón, de Ríos de Agua Viva, dice, Padre, ¿cuándo quiere tenernos allá? Le dije, lo más pronto posible. Ya el Señor tenía su plan. Próximo mes, acá estaban. Y es que también, hermanos, yo había escuchado que Renovación, aunque era muy criticado, muy señalado, pues también eran los que movían una parroquia, y dije, no, es que aquí está apagado, necesita encenderse. Y dije, no, pues es que no hay otros, pues ellos, aunque no esté del todo de acuerdo, supuestamente, porque, perdón, en mi grupo juvenil, no les había compartido esto, yo iba a un grupo juvenil en mi etapa de secundaria y preparatoria, y quienes estaban encargados de este grupo juvenil eran de Renovación, una señora y su hija. Los cantos de ambientación eran de Renovación, pero como era un pueblito, un rencito, pues nosotros qué sabíamos si era malo según para el pueblo, para algunos. No, nosotros nos divertíamos y gozábamos. Bueno, volvemos a estos retiros. Empiezan los retiros en la parroquia de San Isidro Labrador. Y llega un día, hermanos, aquí ya va mi encuentro con el Señor. Llega el momento en el que ya todos están adentro de este templo, que es un templo hermoso, un templo muy grande, muy amplio. Y yo no quería entrar. Dije, no, yo les voy a ayudar a barrer afuera, acomodar todo lo que necesiten, pero yo no entro. Había algo en mí que me decía, algo va a pasar, y yo decía, no, yo no voy a entrar. Hermanos, eran muchas cosas las que tenía que hacer, y cómo es el Señor. Lo hice rápido, que allí ya el Señor ya se estaba manifestando. Terminé rápido de barrer, rápido de acomodar lo de los baños, lo de las aguas, todo yo solo, porque los demás dije, no, servidores y demás, vivan el retiro. Y ya terminaba y yo quería más trabajo, pero ya no había, y decía, yo no entro, no voy a entrar porque me va a agarrar. Yo nomás decía, me va a agarrar, es que me va a agarrar, y era toda mi expresión. Pues ya no había para dónde hacerme. Llego, hermanos, cuando en el momento que están haciendo una dinámica de la cruz, en donde tienen que entregar sus pecados, ya el Señor ya me llevaba de la mano. Él sabía la vida que llevaba, esa vida de alcohol, esa vida de excesos, esa vida de vacíos. Solo quédense con esto, una vida muy mundana, una vida pagana, una vida que no debe de ser, no es de un sacerdote del Señor. Y el Señor no quería que mi alma se perdiera. Por eso me tenía preparado este momento. Entro al templo, me quedo en la banca de mero atrás. Todos están anotando sus pecados. Y el que está ambientando dice, es el momento de entregarle todo al Señor. El Señor está vivo.
El Señor está aquí presente y Él vino a cargar con tus pecados. Tú no puedes con ellos. Si tú no se los entregas, tu vida va a ir de mal en peor. Y hermanos, esos vacíos yo ya los había sentido horribles, horribles esos vacíos, que los quería llenar con alcohol, con malas amistades, con cosas que no debe de hacer un católico. Y yo ya no quería seguir con esa vida. Ya no, ya, me había cansado y más ahora que estaba al frente de una parroquia y quería hacer las cosas bien, pero no sabía cómo, no podía. Y es que, hermanos, sin el Señor no se puede. Todo con el Señor, nada sin Él. Dije, está bien, Señor, está bien. Si es verdad que tú puedes cambiar, que tú puedes transformar, que tú estás aquí, te voy a entregar estos pecados. Y hice me dieron mi hojita, anoté todos mis pecados, todos mis pecados. Y dije, Señor, te los entrego, los clavo en tu cruz y que se haga tu voluntad. No sabía, hermanos, que Dios me estaba escuchando, que Dios estaba recibiendo esos pecados. Dije, voy a realizar esta dinámica con todo mi corazón, como si fuera cierto, porque yo todavía no creía. Clavo esos pecados, le ponen pintura como la sangre de Cristo, regreso a mi lugar. Hermanos, allí me tomó el Señor. Allí mi vida empezó a cambiar. No recuerdo que otros temas siguieron. Lo que sí recuerdo que yo ya era otra persona. Ya no era el mismo que andaba afuera barriendo, el mismo que andaba ocupado en otras cosas que no eran de un sacerdote. Salí diferente, pero yo no me daba cuenta. Creí que nada pasaba, que el Señor no me había tocado. Ya estaba entre los brazos del Señor. El Señor ya estaba curando mis heridas, las heridas de mi corazón. Me estaba sanando interiormente. Yo no me daba cuenta. Pasó ese retiro, hermanos, y dije, porque hablaron de la Virgen, recuerdo hoy, hablaron de la Santísima Virgen María, de cómo es nuestra madre y cómo ella no olvida a sus hijos. Y bueno, dije yo dije que quiero llevar una vida nueva, necesito la ayuda de la Virgen como lo han dicho en este retiro. Y dije, me agarro del rosario. Hermanos, son las 10:30 de la noche, ese domingo era domingo, 10:30 de la noche, el pueblo ya solo. Yo andaba en el atrio rezando mi rosario, cosa que no hacía. Y lo que dice en el tercer misterio, Dios santo, sentí como los pelos de mi cabeza se erizaron de mis manos. La presencia del maligno, horrible, hermanos, muy horrible. Me llegó un miedo que jamás en mi vida había tenido, horriblísimo. Sin embargo, yo seguí el rosario, dije, no, Señor, tú estás conmigo y terminé el rosario. No quería entrar al curato. Era como si yo sabía que allí adentro estaba el enemigo. No quería entrar y yo no quería y me daba mucho miedo. Estaba yo solo, pero dije, no, tengo que entrar, tengo que vencer. Si no, ni modo que viva acá afuera. Entré, recuerdo que dormí con mucho miedo. Y para esto, hermanos, pues Dios ya me iba manifestando que así como Él existe, como Él está vivo, el enemigo también. Continúa en los retiros. Cada vez yo me sigo entregando más al Señor. El Señor sabía que lo necesitaba, que sin Él nada podía hacer. Y curiosamente, los retiros no eran que cada 6 meses, no, era casi cada mes. Así que yo recuerdo que los servidores me decían, Padre, ¿y qué le ha dado el Señor? Díganos, compártanos. La curiosidad de una señora, no, yo andaba lleno de gozo, andaba feliz. Y yo decía, no, pues no, yo no sabía de dones, no sabía de carismas,
No sabía que el Señor estaba vivo, no sabía cómo trabajaba el Señor. Y por eso yo decía, pues no, nada me ha dado, pero mire, pues estamos felices, así que vamos a vivir este retiro. Yo ya traía aquel gozo, aquella felicidad, aquella alegría que con nada lo podía comparar. Pues ya el Señor me había tocado. Bueno, pues hermanos, así continúan los retiros. Llega un momento en que me invitan este ministerio de canto, de alabanza, Ríos de Agua Viva, a uno de sus aniversarios. Voy, estaba, estaba expuesto el Santísimo, les expuse el Santísimo, pero yo no sabía que era Dios, perdón por decirlo. Sabía que era Dios, pero no sabía que era Dios. Perdón por decirlo de esta manera. Sé que muchos de ustedes me entienden y que el Espíritu Santo a todos les dará esta gracia de saber lo que les estoy compartiendo. Pues bueno, expuse el Santísimo y para esto cerré mis ojos. Estaba orando, diciendo palabras, pero yo decía, pues no salen de mi corazón, algo aprendido y hasta allí. Cuando abro mis ojos voy viendo toda la gente de rodillas y yo empecé a molestarme, dije, ¿cómo que están de rodillas? Y yo ya me cansé y yo necesito sentarme, pero ¿cómo me voy a sentar? ¿Qué van a decir? Van a decir que el padre sentado. Hermanos, estaba diciendo esto cuando para esto tenía mis ojos abiertos. No lo miré con mis ojos, pero lo puedo asegurar, testimoniar. Es como si se puso una barrera alta, altísima, pero una barrera transparente, pero nadie podía pasar. Yo estaba en pecado, yo no me había confesado. Y yo decía, seguía de rodillas y ahí decía, Dios mío, pero ¿por qué estoy de este lado? Yo quiero estar de aquel lado. Y sentí un dolor, el dolor del alma. El dolor del alma, hermanos, no se compara con el dolor del cuerpo. Es un dolor grande, 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 fuerte, fuerte. Yo en ese momento prefería que mis dedos me los apachurraran todos, mis huesos los quebraran, porque ese dolor no se comparaba con el dolor del alma por estar separado de Dios, del Señor. Mi expresión, hermanos, fue: esto es el infierno, el estar separado de Dios eternamente. Y yo quería estar del otro lado, pero no podía, sabía que no podía. Y lo que me pesaba es que yo así lo había decidido, porque no me había reconciliado con el Señor. Me dolió mucho. Como pude, me paré disimulando que me había cansado, pero es que yo estaba separado y decía, no, pues no, porque estoy aquí. Como pude salir de ese encuentro, me fui, ya era noche, me fui con un dolor de cabeza horrible, muy horrible. No sabía qué estaba pasando. Dios ya se me iba manifestando de que Él estaba vivo. Él está vivo. Hermanos, continuamos en la parroquia, continúan los retiros. Llega el momento en el cual me sucede algo extraordinario, algo feo, muy feo. Para esto, pues es en la noche, es una noche, está el teléfono, tenía lo que es el servicio de la contestadora y levanto el teléfono y recuerdo la contestadora que dice, usted tiene un nuevo mensaje. Y empieza a decir los números, 6, 5 y no recuerdo los números, pero se repiten muchísimo, el mismo número. Dije, oh, qué raro, pero espera el mensaje. Y el mensaje, hermanos, es horrible. Es la voz de un niño. En cuanto yo escuchaba ese mensaje me transportaba como a un desierto,
pero era la voz de un niño y decía, Chava, no sé qué era, no sé. Lo último era hum, la última palabra que recuerdo. Me entró aquel escalofrío como la vez que andaba rezando el rosario. Le hablé a un hermano sacerdote, dije, no le voy a contar nada. Para esto yo tenía un celular que andaba estrenando y bueno, según yo muy bueno y sí, lo grabé. Y después le puse el celular, le dije, quiero que escuches esto. Lo escuchó y en cuanto lo escuchó, lo único que me dijo, pero yo escuché, yo sentí su miedo de él también, pero él para no asustarme, cambió de plática, solo me dijo, borra eso, bórralo inmediatamente, bórralo por favor. Siguió platicando conmigo, pero no dijo nada del mensaje, él no quería decir nada, yo tampoco, por fin colgamos. Por cierto, hasta este momento jamás volvimos a platicar eso de ese mensaje, pero así sucedió. Al siguiente día yo me acosté con mucho miedo, recé y recé y recé. Al siguiente día yo tenía que ir a las comunidades, yo no quería ir, me daba miedo, sentía mucho miedo. Había un diácono conmigo ya para ese momento, que por cierto, hoy ando en sus tierras, estoy aquí en sus tierras, él ya es sacerdote. Y bueno, le conté lo que me había pasado, le dije, mira, conozco a unas mujeres de oración, un grupo de oración. Cuando yo era seminarista en la costa, por primera vez me enviaron a esa comunidad de la parroquia del Señor San José y sabía que ellos no eran fanáticos, que ellos eran gente bien. Allá me estaba mandando el Señor. Hoy son algunas de ellas mis comadres, por cierto. Bueno, pues llego, les comparto lo que me había acontecido, les pongo el audio de el celular y me dicen, padre, bórrelo inmediatamente. Para esto yo llevaba un dolor de cabeza, pero horrible. Cuando les estaba contando todo, ellas se reían y yo decía, Dios mío, ¿por qué se están riendo si esto es muy grave, no es un juego, esto me está pasando, yo no sé qué está sucediendo en mi vida, no lo sé y ellas se están riendo. Y es que pues ellas ya llevaban un camino muy largo ya recorrido y sabían de qué se trataba. Y bueno, ya me dijeron, padre, bórrelo, vamos a ir a orar con usted, por usted, allá a la capilla, en el Santísimo. Le dije, sí, vamos. Yo llevaba aquel dolor de cabeza que yo no podía con él. Hermanos, apenas llegamos, nos hincamos ante el sagrario. Dios santo, fueron que 2 minutos cuando mucho, el dolor de cabeza había desaparecido. El miedo que yo sentía ya no lo traía. Para esto yo no cargaba ningún crucifijo en el cuello, no traía ninguna imagen. Volvimos a sus casas y me dijeron, padre, le vamos a dar esta cruz de San Benito. Tráigala siempre con usted. Y bueno, antes de venirnos recuerdo que me dijeron, padre, rece, ore ante el Santísimo. Y yo, pero como me dijeron, padre, usted no reza frente al Santísimo, ¿verdad? Yo empezaba a molestarme otra vez y dije, ¿qué les importa? Dije, sí, algunas veces. Y bueno, ellas muy prudentes ya no me siguieron diciendo más, solo me dijeron, padre, cúbrase con la sangre de Cristo. Yo dije, ¿la sangre? O sea, ¿cómo la sangre? Yo decía dentro de mí, porque ¿cómo me iba a poner en evidencia? Yo, el sacerdote, tenía que saber más que ellos. Y yo, sí, con la sangre. Bueno, ahora sí, nos venimos a su casa, me hablan de la sangre preciosa del Señor. Yo no lo conocía, no sabía de esta devoción. Me dan un libro que tiene de la sangre preciosa. Y dije, no, yo lo hago porque yo no quiero vivir lo que he vivido días atrás con mi experiencia con el enemigo. Yo dije, este crucifijo de San Benito y que
Yo no me lo voy a quitar jamás en mi vida, a mí que me sepulten con él. Yo siempre lo traeré conmigo. Hermanos, me fui. Al siguiente día amanece, todavía ni amanecía y yo estoy en el templo orando como me habían dicho porque no lo hacía, frente al Santísimo. Estoy frente al Santísimo y empiezo a hacer la oración de la sangre preciosa. Y para esto el templo que les digo que es muy amplio, muy grande, pues tenía unas lámparas redondas, son como 6, 3 en cada lateral. Y bueno, apenas empiezo a invocar al Espíritu Santo, empiezo a hacer la oración de la sangre preciosa y que truena la primera lámpara. De mero adelante dije, esta oración tiene poder, yo no la suelto, yo no la dejo, continúo. Cada vez más terminé la coronilla de la sangre preciosa y dije, no, de aquí soy. Y de allí, hermanos, mi devoción a la sangre preciosa. Pasan los años, meses, y yo ya sentía un amor muy especial por el Señor. Yo dije, no, yo amo al Señor, yo confío en Él, eh, yo lo amo. Sabía que el Señor me pedía eso, que entregara lo que yo traía, y había algún enfermo, alguien que se confesaba y le entregaban los crucifijos que yo traía. Me gustaban mucho y al principio me pesaba entregarlos, pero sabía que no eran para mí, que era para ellos. Y dije, no, yo primero traía este crucifijo por miedo, ahora lo voy a traer por amor. Y así lo traje un tiempo por amor y después el Señor me lo pedía que lo entregara y se lo entregaba a otras personas y yo me hacía de otros. Bueno, hermanos, pues continúan los retiros por gracia de Dios. El pueblo empieza a cambiar. Se hicieron los grupos de oración, de crecimiento. Perdón, yo me puse en esos crecimientos con ellos. Yo disfrutaba los lunes que teníamos nuestros crecimientos. Yo dije, yo quiero aprender de Dios, yo quiero conocerlo, yo no lo conozco. Yo quiero que esta gente de oración me enseñe a conocer, a amar a mi Señor. Yo ya mi vida que llevaba ya no la quiero vivir. Y hermanos, Dios me permitió muchas bendiciones muy especiales, así como tuve esas experiencias con el enemigo que fueron más, pero bueno, ahorita solo les comparto esta. También Dios me permitió esos momentos tan bonitos con Él, con la Santísima Virgen María. Otra vez andaba rezando el rosario, igual sería como el segundo misterio, tercer misterio, y empecé a percibir el olor a rosas. Pero durante todo el rosario, yo decía, viene de aquella casa. Por cierto, ellos, los que vivían atrás del templo, eran testigos de Jehová y ahí vivía un pastor. Y yo ahí casi pasaba por enfrente rezando el rosario, muy respetuosos ellos. Y decía, es del muchacho que va a ver a la novia y pues se echó todo el perfume. Pero nada, él no pasaba y aquel olor a rosas y dije, no, para que él se ponga rosas, pues no creo. Fue muy hermoso. Yo no sabía qué sucedía, qué pasaba, qué era, por qué. Después me explicaban los de este grupo que era pues la presencia de la Santísima Virgen María. Hermanos, antes de que me cambiaran de ese lugar, de esa parroquia, estaba en las fiestas de San Isidro Labrador, era mayo y resulta que ya iba a llevar la comunión y antes de llevarla, el Señor me concedió un don tan hermoso, tan grande, muy hermoso. Me hizo saber que esa hostia era su cuerpo. Yo no les digo, vi al Señor. Yo cuando escucho esos testimonios tan hermosos que el Señor se les ha manifestado, lo han visto, yo no, sinceramente no. Pero
no sé cómo explicarlo. Yo sabía que era Dios. Yo empecé a llorar como niño. Yo no lo quería tocar. La gente ya estaba formada para recibir al Señor. Era una larga fila, eran dos filas. El coro estaba cantando, por cierto, no se me olvida el canto. El canto empezaron a cantar el de ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre. Y yo lloré, lloré, yo cuando iba a darles la comunión, yo quería gritarles a todo, es el Señor, es Dios a quien van a recibir, alaben al Señor, alaben a nuestro Dios. Pero no, para empezar ni podía hablar porque yo lloraba como niño, todos me miraban de qué me pasa. No era dolor, era aquel amor del Señor. Muy hermoso, muy hermoso. Yo no les podía decir el cuerpo y la sangre de Cristo. No, no podía porque yo estaba llorando. Les di la comunión, regresé y ya se me pasó ese momento muy, muy grande que Dios me permitió por pura misericordia. Y bueno, antes, perdón, también de que me cambien, bueno, eso fue en mayo. De ahí me cambian hasta en diciembre. Durante ese lapso de mayo y diciembre, pues Dios me concedió otras experiencias para que yo creyera, porque les digo, hermanos, yo no creía, yo creí que Dios no estaba vivo, que Dios estaba muy lejos. Resulta que estaba en la homilía y cuando acordé, hermanos, yo estaba diciendo mi testimonio. Me estaba como confesando con la gente. Era un domingo por la tarde, la misa de la noche, perdón, y yo decía que bueno que no hay tanta gente porque ya habían ido a las otras misas. Y yo me quería callar y no podía. Y era como si fueran dos yo. Uno que estaba hable y diciéndolo todo. Y el otro decía, ya cállate, no hables. ¿Cómo que estás diciendo eso? Y el otro seguía, perdón, no sé, aún no sé cómo expresar esto, pero así me sucedía. Y yo estaba compartiendo todo lo que Dios había hecho, el pecado que yo iba cargando, lo que Dios quería nada más, claro, pero me quería callar y no podía. Otro domingo, porque era en la Eucaristía, resulta que estamos en la misa, estamos en la misa y en esto pues empezó a entrar mucho humo, porque hay una casa muy cerca allí de ese templo. Y dije, ay, doña señora, ¿cómo se le ocurre prender su lumbre ahorita, hacer fogata y pobre la gente? Yo estaba en la homilía cuando empezó este humo a entrar al templo. Era la mitad del templo, era solamente en la parte superior, mucho humo blanco. Bueno, pues ni tan blanco, lo que es el humo. Y para esto, cuando me empezó a enchilar en la garganta, yo ya callé porque ya no podía. Me daba pena con la gente, pero yo no decía nada. Dije, se van a molestar, al final me van a decir algo. Y dije, pues yo voy a ver a esta señora. Hermanos, ¿cuál va siendo mi sorpresa? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que nadie dijo nada, nadie comentó nada, yo no hice ningún comentario. De los más cercanos dije, me van a decir, no me decían, hasta que yo les dije y me dijeron, no padre, no hubo nada. Yo no sabía, hermanos, de estas visiones, no sabía de ello. Había escuchado, pero lo había mirado en la Biblia, pero no sabía que nos pasaba esto también a los pecadores, a la gente más pecadora también que también nos podía pasar. Hermanos, yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué todo esto? Y Dios me empezó a dar su palabra. Empezó a darme su palabra y apenas abro las Sagradas Escrituras, pido su palabra. Perdón, no recuerdo la cita bíblica, pero es aquel pasaje en donde dice, el humo de Satanás ha entrado a la iglesia. Dije, Dios santo, o sea, no era una teofanía, no era todo
todo lo contrario, y Dios lo confirmaba, porque no era una sola vez, me lo volvía a decir con otro pasaje bíblico. Dije, Dios mío santo. Y así, hermanos, así fueron pasando de estas cosas, de estas experiencias que solamente Dios permite. Ahorita me viene a la mente, les comparto aquella vez en donde yo estaba acompañando a unos viejitos